Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 2. Y dicen, profe, pero ya ese ejercicio lo hicimos. Y sí, lo hicimos, es verdad. Acá está la solución de hecho de ese ejercicio. Lo tenemos acá, miren. La solución que habíamos hecho, lo habíamos logrado a puro if, ¿ya? Y nos decía ese ejercicio que habíamos logrado a puro if, nos estaba diciendo que en este ejercicio la tabla es estática y no varía ni el tamaño ni la posición, ¿ya? Por tanto, nosotros sabíamos que en cada una de estas posiciones iban a estar cada uno de estos elementos y no iban a hacer más de eso. Con todo y eso, el ejercicio, digamos que nos salió un poco más largo porque tuvimos que utilizar varios if, pero el objetivo en ese momento era saber cómo utilizábamos los if y el if. Ahora nos están preguntando algo y nos dicen, ¿qué sucedería si al ejercicio anterior le eliminamos la nota que está entre paréntesis? ¿Cuál nota? Esta que está acá. Miren, esta que les acabé de leer. Es decir, que ya nuestra tabla no es estática y que no conocemos y no conocemos de antemano la cantidad de filas de esa tabla. ¿Ya? Nosotros decimos que aquí hay un ejemplo de varias comidas, pero en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero podría ser que nuestra tabla aumentara esa cantidad de filas. Es decir, que ya no serían 9, podrían ser 10, 20, 30, y si nosotros aumentamos las comidas, y nosotros ponemos acá una comida nueva, vamos a poner una comida cubana, con gris con tostones, ¿ya? Y le ponemos que a los 100 gramos son, vamos a ponerle 300 calorías. Si nosotros ejecutamos nuestro algoritmo anterior y yo quiero poner lo mismo con gris con tostones, ¿qué va a pasar? Que nos va a devolver esto, pero nos va a devolver esto también si nosotros no ponemos nada. Fíjense que nos estaba viendo el mismo valor. Y eso es porque acá tenemos un else, ¿ya? Esto lo resolvemos porque nos faltó creo que la tortilla de papa, vamos a ver. Este es en la G10. G10 es tortilla de papa, es decir, que nosotros aquí tendríamos que haber utilizado un if, en este caso, para que no pase eso, y decimos esto que tenemos por acá, then, y en este caso, perfecto. Si no, vamos a incluir ahora un else que digamos, vamos a escribir un mensaje que nos diga, si no es ninguna de esas comidas, nos dice, esa comida no existe. ¿Ya? Ejecutamos, fíjense, ejecutamos, pusimos una nueva comida y vamos a ver qué pasa. Cerré aquí, este cierre es acá abajo. ¿Ya? Lo puse antes, ¿vieron? Me dio un error sintáctico, porque había un error en cuanto a el algoritmo, estaba mal escrito, el en if, arriba del else. Entonces, ejecutamos. Acá siempre deben parar porque se estaba ejecutando el algoritmo, por tanto no se iba a ejecutar. Siempre detener acá y ejecutamos nuevamente y vamos a poner con gris, con tostones. Damos a aceptar y miren cómo me dice, esa comida no existe. ¿Ya? Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar ahora nuestro algoritmo de forma tal que yo con esa comida que agregué sí me la tenga en cuenta. Entonces, venimos acá, venimos acá, seguimos con nuestro ejercicio, ¿ya? Y muestra el resultado en un mensaje, en un cuadro de mensaje, ¿ya? Es lo que nos está diciendo. Entonces, vamos a Profe, analizar, ¿sí? ¿para qué era el TEN? El then, digamos, es que es la forma de escribir el if, ¿ya? Nos dice if, then. Debemos escribirlo como, Ah, es como o sea, el rango, es como que dentro de, entre el if y el then, nosotros ponemos la condición. Es como ese cierre.
el inicio y el final. Dentro ponemos todas las condiciones que nosotros queremos. Es Ya. como delimitar, en caso de que aquí yo tenga que poner otra condición, es como delimitar que ese den, hasta ahí llegan las condiciones. Y em, ahora con esto, con lo que tenemos acá, nos va a tomar la comida que agrego. Exacto, nos va a tomar todas las filas que nosotros agreguemos. Y es que, ¿cómo lo hizo? Porque a mí estaba como retrasado el Zoom, entonces como Ya, que se me pegaba y no podía verlo. ya, pero es que es lo que vamos a hacer ahora, todavía no lo hemos hecho. Ah, por eso, ya, Ya, gracias. no, todavía no lo que les estaba era mostrando cómo con esto que teníamos, esta comida que agregamos acá, no nos las toma en cuenta. ¿Ya? Con estas condiciones que estuvimos haciendo de puro if, sin ciclo. Entonces, por eso es que nosotros vamos a analizar. Ahora nos dice, ¿qué sucedería? Ve, ya vimos que sucede que no nos funciona si agregamos algo. Entonces, ¿cuál sería nuestro pensamiento en este caso? Nuestro pensamiento aquí, muchachas, muchachos, es ir recorriendo cada fila, cada fila, cada fila, cada fila, cada fila, hasta que yo encuentre que llegue a una fila vacía y me detenga. Ese es el algoritmo que yo tengo que pensar. Voy a recorrer esto, después este, así sucesivamente, hasta que me encuentre una fila que esté vacía. Digamos, en este ejercicio, eventualmente vamos a poder hacerlo quizás hasta la fila 12, porque luego aquí está este enunciado y ya no nos serviría nuestro algoritmo porque nos iba a seguir revisando. Pero lo importante es ver cómo, si agregamos dos comidas más, el algoritmo que teníamos no nos va a funcionar. Y nosotros no podemos dejar el algoritmo de forma tal que el usuario tenga que entrar en el código y cambiar. Cuando eso pase, está mal totalmente. Nuestro usuario nunca, nunca puede entrar al código y cambiar. Nosotros tenemos que darle las opciones de que todo lo que a él se le ocurra hacer, nosotros ya se nos ocurrió y lo programamos para que pueda ejecutarlo. Entonces, dicho esto, decimos, bueno, ya sabemos que tenemos que recorrer. ¿Y qué tenemos que tener presente nosotros? Se lo escribo por acá, que cuando nosotros recorrer filas en una tabla de Excel, es igual a usar ciclo. Vamos a ponerlo en mayúscula, a usar ciclo. Eso es sí o sí, siempre, muchachas, muchachos, siempre, ¿sí? Se los voy a señalar de todas las formas para que ustedes lo vean. Siempre que yo necesite recorrer recorrer filas o vamos a poner, recorrer filas y o columnas, ¿ya? Indistintamente filas o columnas en una tabla de Excel, yo necesito usar sí. Sí o sí lo voy a necesitar. Ya, entonces, si yo necesito recorrer, vamos que tenemos que hacer un ciclo. Y es básicamente lo mismo que estamos haciendo. Yo lo que quiero es que, dado el peso, me dé las calorías. Entonces, vamos a no hemos aumentado nada a este ejercicio, solo que no es el ejercicio, no nos soluciona todo lo que queremos, ¿ya? Porque ahora nosotros queremos agregar más comida y no nos sirve el ejercicio anterior. Entonces vamos a escribir por acá, si quieren vamos a escribirlo acá mismo, para que después vean las diferencias con ese que tenemos. Recuerden que esto que está aquí es porque está en verde, es porque está en comentario, que eventualmente ustedes pueden ejecutar una u otra solución y era para que vieran dos soluciones distintas. Entonces decimos acá, sub ejercicio 2, ejercicio 2, y vamos a ver, ¿qué nosotros necesitamos? Miren, vamos a leer el ejercicio anterior. Teníamos tipo de comida, teníamos cantidad de gramos y teníamos kilocalorías escogidas. ¿Vamos a necesitar las mismas variables? Vamos a necesitarlas, sí, cómo no. Control C, y vamos acá, Control B. Copiamos y pegamos, fíjense, las mismas variables. ¿Por qué? Porque vamos a seguir guardando cada una de estas cosas. También porque yo guardo la cantidad de gramos, porque es importante aquí guardar
la cantidad, tenemos el tipo de comida, las kilocalorías y el peso, que vendrían siendo las, vamos a ver aquí para qué utilizamos, la cantidad de gramos, lo estamos, era, porque era donde nosotros guardábamos el resultado final, ¿ya? Entonces, lo mismo estamos haciendo acá, mira, las mismas variables, tipo de comida, que es la comida que va a seleccionar el usuario, la cantidad de gramos y las kilocalorías escogidas, ¿ya? Hasta aquí todo bien. Todo lo entendemos hasta ahí. Ahora, tenemos que recorrer un ciclo while. ¿Cuál era el primer paso? ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue el primer paso que nosotros vimos? Vamos a ponerle por acá. Miren, vamos a guiarnos por esto de acá. Primer paso. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué debemos hacer? Preguntar la fila, o sea, crear la variable. Muy bien, Emmanuel. Crea la variable para esas filas, porque yo necesito recorrer por fila. Entonces yo creo mi variable dinfila as integer. ¿Por qué la creo integer? Porque voy a ir enumerando, ir contando cada una de esas filas, ¿ya? Ahora, el primer paso incluye crearla e inicializarla. Entonces nosotros la vamos a inicializar. ¿Y en qué valor nosotros la vamos a inicializar? Les pongo el Excel nuevamente. ¿En qué valor nosotros la inicializaríamos aquí para nuestro ejercicio? ¿En qué valor comenzamos a revisar nuestra fila, nuestra tabla? En la 2. Muy bien, hermano. Entonces, nosotros comenzamos en la fila 2. Por tanto, nosotros decimos fila es igual a 2. ¿Ya? Porque es a partir de esa fila que nosotros vamos a inicializar, vamos a comenzar nuestro recorrido. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el segundo paso de mi ciclo while? Sobre ¿Cómo? ¿Qué nos toca hacer ahora en el while? Escribir el while, ¿ya? Vamos a escribir el while y vamos a utilizar la variable. Fíjense, miren acá, yo me estoy guiando. Fíjense que yo estoy estoy resolviendo mi ejercicio, ¿cómo? Guiándome por este ejemplito que tenemos aquí en el Excel. Entonces decimos do while cells, ¿y qué vamos a hacer? Fila, coma, déjame poner un 1 para que no me dé error, y vamos al Excel que tenemos. ¿En qué columna debemos analizar? ¿Qué columna debemos recorrer? ¿Qué número de columna es? este es para el peso. Nosotros vamos a analizar, recuerden que nuestro algoritmo, ¿cómo era? Vamos a ejecutar acá nuevamente. Recuerden que yo le pregunto al usuario, estamos haciendo el mismo ejercicio, pero ahora para que nos solucione siempre el problema. Nosotros escribíamos carne mechada y nos devolvía la cantidad de calorías, es decir, que yo tengo que preguntarle al usuario, ¿ya? Y según lo que yo le pregunte, voy a empezar ahora a verificar en qué fila, en qué celda se encuentra ese valor. Entonces, ¿qué columna es la que yo debo recorrer? La E. La E. Muy bien, entonces la E es la 1. Recuerden que en las cells utilizamos por número. Es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Por tanto, aquí en nuestro Visual Basic ponemos fila, coma, columna 5, punto, value. Y ahora, fíjense, les voy a volver a poner el PowerPoint. Fíjense cómo nosotros ponemos distinto, otro ejercicio, misma solución prácticamente, ¿ya? Solución parecida.
¿Y qué les recomiendo? Y recuerden esto, recuerden que les voy dando tips que no deben olvidar nunca. ¿Qué les recomiendo? Escribir ya loop, ya el cierre. ¿Por qué? Porque eso se nos olvida y nos da error. Entonces ahora nosotros damos espacio y escribimos dentro nuestras instrucciones. Pero ya tenemos el loop, es decir, el inicio y el cierre de ese ciclo while, ya nosotros lo tenemos escrito. ¿Ya? Fíjense, aquí hicimos, vamos a ponerlo por acá, primer paso del ciclo while. Y acá tenemos segundo paso paso del ciclo while, fíjense. Y ahora vamos a escribir desde ya, para que no se nos olvide, el tercer paso del ciclo while. Fíjense, lo voy a escribir y voy a decir fila es igual a fila más 1. ¿Ven? Miren, ya yo tengo armado mi ciclo while. ¿Qué me está faltando? Lo que yo debo escribir dentro del ciclo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo tengo que escribir? Vámonos a nuestro while. ¿Ven? Ya esto no lo necesitamos más. Vamos a nuestro Excel. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Este mismo if que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Por tanto, nosotros ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esto que tenemos acá, repetirlo. ¿Ya? Pero vamos a repetirlo, vamos a repetirlo con celdas específicas, de decir la G5, la G6, la G7. No, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que hicimos acá. ¿Ya? Y no tenemos que hacer exactamente lo mismo en cuanto a ir a la celda específica. Pero tenemos que repetir eso general. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Miren, vamos a utilizar un if donde nosotros vamos a buscar el valor de esa comida y decimos cells, vamos a ver si, disculpe, antes de eso tenemos que pedirle la comida al usuario, ¿ya? Y lo vamos a pedir como mismo lo hacíamos, miren, vamos a copiar. Yo lo que voy a hacer es copiar tal cual tipo de comida, miren, voy a copiar. Tenemos que pedirle la comida. Vamos a pedirle la comida, ya se la pedimos, y ahora podemos hacer el if. ¿Sí? Esa variable ya está hecha, por eso es que ahora se puede rehacer. Ya, esta variable, muy bien, muy buena pregunta, Emmanuel. Esta variable está creada, yo lo estoy copiando de acá porque usé estas mismas nombres de variables. Usé los mismos nombres, pero las variables, el alcance de la variable es dentro de la subrutina. No significa que esta variable que yo estoy usando acá es la misma que esta variable. No es la misma, aunque tenga el mismo nombre. Entonces hay que hacer nuevamente el thing. Exactamente, mira, aquí yo lo hice. Recuerda que yo copié y pegué las primeras tres variables, yo copié y pegué. Tenemos que hacer nuevamente el DIN. ¿Se recuerdan? No sé, yo en algunos estudiantes que me preguntaron y que me mandaban las tareas de Trinque para que yo mirara, y yo les decía, pero esta variable no la pasan como parámetro en la función, y si no la pasan no existe en la función, más allá de que exista fuera. A muchos estudiantes les expliqué esa parte. Es lo mismo acá. Esta variable va a tener vida, su vida va a ser dentro de esa función. ¿Ya? Fuera de esa función no existe esa variable. Lo que aquí estamos poniendo el mismo nombre, pero no afecta, porque esta va a estar dentro de esta subrutina y esta va a estar dentro de esta subrutina. Son variables diferentes y por tanto yo tengo que volver a crearla. Y por eso es que la creo acá. ¿Entendieron eso ahí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Sí? Esto se crea en la misma macro, o sea, la macro genera, o sea, primero se ejecuta la primera subrutina, ¿cierto? Y luego va a ejecutar la segunda subrutina con la misma macro, pero la identifica las variables como, o sea, sí, la variable como distinta. Sí, pero solo un detallito. Al final nosotros vimos grabación de macro y después vimos algo que se llamaba subrutina. La macro y la subrutina es lo mismo. Entonces en este caso cuando dice el subejercicio 3 es distinta a la macro subejercicio 2. O sea, son dos macros distintas. Son dos macros distintas que ahora llamamos subrutinas, ¿ya?
Macro es aquí a nivel general, pero cuando nosotros creamos aquí, por eso le decimos subrutina, también porque tiene un sub delante que viene de subrutina. Pero son muy bien, en manual son subrutinas diferentes. Esta es una y esta es otra, que nada tienen que ver entre ellas, y ni siquiera no es que yo ejecute una y primero la otra, yo la ejecuto una y siquiera no ejecuto la otra. En este caso, porque nosotros no llamamos dentro de esta subrutina, yo no llamo a la anterior. ¿Ya? Entonces, yo puedo usar esta subrutina y nunca más utilizar esta que tenemos acá. ¿Ya? Son independientes. Son totalmente independientes. Es como yo te pregunto a ti un ejercicio, pero puede que a Josefina no le pregunte nada. Entonces Josefina está calladita y no dice nada hasta que yo no le pregunte. ¿Entiende? Entonces es lo mismo. Este ejercicio 2 se va a ejecutar cuando yo le diga de ejecutarse, y este ejercicio 3 se va a ejecutar cuando yo le diga de ejecutarse. ¿Entiende? Sí. ¿Ya? Ese es más o menos el ejemplo y cuando nosotros utilizamos esa subrutina. Ya, lo que yo estoy utilizando del anterior para que vean cómo, las mismas nombres para que vean cómo cambia la solución. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un if, básicamente igual que lo que habíamos dicho, donde vamos a decir, vamos a preguntar si el tipo de comida es igual. Antes utilizábamos range, ahora vamos a utilizar cells por ser más fácil. Cuando utilizamos con fila y decimos fila, coma, columna 5, punto, value, pen, y me faltó el then. Fíjense cómo me faltó el then y me dio un error. Y antes de que se me olvide pongo el en if. Antes de hablar y todo, ya pongo el en if y ya dejo habilitado, di el enter donde no era, y ya dejo habilitado mi if para escribir dentro. Entonces fíjense que esto que nosotros acabamos de hacer aquí es lo mismo que teníamos acá, con la diferencia de que aquí le pasábamos una celda específica, y aquí con esta fila ya no es una celda específica, sino la que corresponde en esa iteración del ciclo. Nosotros aquí también podíamos haberlo hecho de la forma range, vamos a ponérselo en comentario, range, y era la columna E, exacto, range, entonces nosotros podíamos haber puesto así E, concatenar, fila. Podíamos haberlo hecho de esa misma forma también, ¿ya? A mí me gusta, a mí particularmente, me gusta esta forma porque también me permite más fácil si yo quiero también recorrer en las columnas, ¿ya? Ahora, si eso ocurre, fíjense, miren, es lo mismo. Yo tengo que obtener el valor de las kilocalorías, entonces yo digo, kilocalorías va a ser igual a ¿qué? Al valor de cells en la misma fila en la que me encuentro, pero ahora en la columna. ¿Cuál columna? Dijimos que extra la 5, la 6 y la 7. ¿Ya? Columna 7, punto value. Entonces, ¿qué agregamos con respecto a este ejercicio? Miren, esto es lo mismo, lo que ahora me facilita, digamos que en esta línea que yo tengo acá, tengo todos estos if, ¿ya? Porque aquí yo iba preguntando específicamente por una comida. Acá yo tengo todo porque va a buscarlo en la que lo encuentre. Ahora, nosotros acá dividíamos, por acá, dividíamos, multiplicábamos por 100, porque sabíamos que era 100. Pero vamos a pensar que estos valores también no los pueden cambiar. Entonces nosotros, antes de eso y no tener que multiplicar por un número fijo, que después el ejercicio puede llegar un momento en que yo cambie entonces estos valores de acá y el ejercicio no me sirve, vamos a crear una nueva variable que diga din peso as integer, ¿ya? Y ahora vamos a también a leer ese valor, y aquí decimos peso va a ser igual a cells, fila, coma, columna 6, y vimos cómo en una misma iteración del ciclo nosotros leímos este valor y leímos este valor, ¿ya? Porque todos están en la misma fila, entonces leímos cada uno de esos valores que teníamos ahí, ¿ya? Y lo vamos guardando, ¿y qué es lo que hacemos? Que eventualmente, cuando uno de estos coincida, ¿qué es lo que va a hacer? Guardar el valor que tiene en sus lados, ¿ya?
guardar ¿Profe? el de la columna de al lado, ¿sí? ¿El DIM peso no es el mismo DIM que cantidad de gramos? No, este es el resultado final. Este acá era lo que nosotros calculábamos, mira, cantidad de gramos es cuando nosotros calculamos el resultado, Ah, ya. ¿ya? Entonces, ya aquí nosotros, se terminó nuestro ciclo. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando llega aquí al final. No se va a terminar cuando lo encuentre, ¿ya? En este caso, lo que hace es guardarme en la variable ese resultado. Él va a terminar cuando se termine de revisar toda la fila. Para salir del ciclo en ese momento es otro tema que después lo vamos a ver, pero no vamos a complicarnos todavía. Salí de mi ciclo, miren, ya yo tenía escrito, acá ya lo tenía, fuera del if, porque eso siempre va a aumentar la fila, encuentre o no encuentre el resultado. Y ahora fuera, ¿qué es lo que voy a decir? Como me estaba preguntando Emmanuel, decimos cantidad de gramos va a ser igual, como lo calculábamos acá, miren, 500 entre kilocalorías escogidas por 100. Decimos 500 entre kilocalorías. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora, en lugar de multiplicar por 100, nosotros multiplicamos por la variable peso. Y así, ¿qué puede pasar? Que si nos cambian este 100, el ejercicio nos va a seguir funcionando. Ahora, ¿qué nos falta? Mostrar el mensaje. Entonces nosotros decimos messaging box y decimos la cantidad de gramos a comer de, ponemos aquí, agregamos la comida, para saber de qué comida, de tipo de comida, concatenamos, fíjense, estoy armando toda una oración concatenando, la cantidad de gramos a comer de carne mechada son, espacio, concatenamos y ponemos, ¿cuál era? Cantidad son, y concatenamos y ponemos gramos. Y vamos a ver qué tal. Guardamos, siempre guardamos, y ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a buscar la macro y decimos ejercicio 2. Ejecutamos. Vamos a poner la última que pusimos, ¿ya? A ver si no la selecciona ahora con gris con tostones. Vamos a ejecutar y nos dio un error. Vamos a ver dónde es que está el error. ¿Vieron? Ahí me dio un error de tipos. Vamos a ver qué tiene. Tipo de comida. Vamos a ver dónde es que está el error. Vamos a revisar el error. Y que nos está diciendo, din fila es integer, cantidad de gramos es double. Y por tanto esto, vamos a revisar. Yo puedo poner un punto de ruptura, ejecutar. Y con F8 voy pasando por cada uno de ellos. Digo F8, digo acá. Vamos a ver qué nos está pasando. ¿Dónde está el error? Ah, ya sé dónde está el error. El error está que acá esto no es un valor numérico, sino que tiene un gramo. Vamos a quitarle acá. Tenemos que quitar todos los gramos porque no me lo está tomando como un número. Eso ponemos entre paréntesis para saber que siempre es gramos. Y copiamos. Y no me lo estaba reconociendo como un valor numérico. Vamos a ver ahora formato de celda. Vamos a dar, en este caso, número, con un valor nada más. Y nos toma ahora como valor numérico y vamos a ver si era eso lo que nos estaba pasando. Ejecutamos. Ejercicio 2. Vamos a quitar el punto de ruptura. Seguimos ejecutando, ponemos con gris, con tostones. Y acá nos está diciendo que la cantidad de gramos a comer de con gris con tostones son a gramos. Entonces, efectivamente nos está funcionando nuestro resultado. ¿Sí? Nos está funcionando nuestro algoritmo. Fíjense cómo acá ya en este ejercicio vamos a ejecutar el que teníamos anteriormente, decíamos con gris con tostones, no nos funciona, nos dice que la comida no existe, y si ejecutamos el
la que acabamos de hacer, ejercicio 2, sí nos está funcionando, ¿sí? ¿Ah? Ejecutamos y nos está funcionando. Si nosotros ponemos acá algo completo, vamos a poner completo, ponemos un completo, cada 100 gramos tenemos 250 calorías. ¿Ya? Entonces, si ejecutamos, vamos a ejecutar nuestra macro, ejercicio 2, y decimos completo, y nos está calculando también ese resultado. ¿Entendieron hasta acá, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Entendieron acá qué fue lo que hicimos? Vamos a agregar una subrutina que, no, disculpa, vamos a insertar un icono para que vean cómo insertamos los iconos. Yo los estoy seleccionando aquí desde que los conocí, me encantaron. Modelos en 3D, podemos buscar un icono bonito, puse comida y miren, podemos poner, por ejemplo, seleccionamos este mismo de acá, insertamos, ponemos la figurita. Uy, mira qué chistosito. Ups. Vamos a ponerlo más chico. Bueno, ahí y le decimos asignar macro. ¿Y qué macro le vamos a asignar? Ejercicio 2. Y tenemos hecho nuestro ejercicio 2. ¿Ya? Ejecutamos acá y fíjense cómo podemos poner completo y nos está seleccionando. Tenemos que escribirlo tal cual y nos está funcionando nuestro ejercicio. Hasta acá, ¿alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Profe, ¿qué pasa ¿Sí? si no se pone el fila más 1? Nunca se detiene el ciclo. ¿Y cómo se vería eso, un ciclo que nunca se detiene? Ah, el Excel digamos que se te pasma el computador. ¿Entiendes? ¿Se te pasmó? No, pero es que no lo quería hacer por eso mismo, o sea, no sé. Es que aquí ahora si lo hago me voy a demorar mucho tengo que cerrarlo todo y todo, porque el ciclo va a estar constantemente y el Excel se va a volver loco y nunca se va a detener y vas a tener que cerrarlo por el administrador de tareas y todo para cerrar el Excel. ¿Ya? Eso es lo que pasa, ¿sí? Ya lo pueden saber, ¿ya? Si les faltó eso al ciclo, entonces, por eso siempre guarden, porque en ese caso van a tener que cerrar el Excel a fuerza bruta, ¿sí? Entrar a administrador de tareas y cerrar. Entonces, rapidito, porque vamos a ver que no hay que cambiar mucho, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué sucedería si ahora no supiéramos en cuál fila y en cuál columna comienza la tabla? ¿Ya? Una vez que yo sepa que comienza en la fila 5, columna 3, a partir de ahí todo va a permanecer igual, que en la primera posición va a tener la comida, en la segunda va a tener el peso y en la otra las calorías. Pero yo no sé qué fila y qué columna. Entonces, vamos a ponerle este ejercicio, ejercicio 2A, y vamos a hacerlo, miren, voy a copiarlo y voy a pegarlo, para que nos dé tiempo. Voy a pegarlo y voy a ponerle 2B, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos están diciendo, es lo mismo, pero ahora yo no me sé la fila y la columna. Yo tengo que pedirle la fila y la columna al usuario. Por tanto, ahora, ¿qué es lo primero? Que esta fila yo no la voy a inicializar en 2. Yo borro ese 2. Ahora yo lo voy a inicializar en el valor que yo le pida al usuario. Y digo input box, miren, ingrese la primera fila de la tabla, ¿ya? Y yo no me sé la columna, esta columna 5, yo no sé qué columna es, por tanto, yo hago lo mismo, miren, voy a copiar y voy a pegar para ahorrar tiempo y digo columna, y acá digo columna, y acá digo ingrese la primera columna de la tabla. ¿Y qué cambios yo debería hacer? Pues aquí fila, continúa igual, y ahora columna, en vez de 5 yo digo columna,
Ahora, yo sé que en esa primera columna está el nombre, ¿ya? Acá yo digo columna, pero yo sé que las kilocalorías se encuentran en, vamos a suponer que esta es la columna 1, se encuentra en la 1, 2 y 3, ¿ya? Por tanto, si esta es la columna, cuando me ingresen el número de la columna, me ingresaron 5, para yo llegar al 7, que yo dije, columna más 2. Y ahí yo voy a tener las kilocalorías. Y aquí yo voy a decir columna más 1. Y en principio, todo lo demás va a permanecer igual. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo ahora, en lugar de usar valores fijos de fila y de columna, lo estoy manipulando con variables. Vamos a guardar y vamos a ejecutar ahora ese nuevo algoritmo. Vamos a ejecutarlo en otra hoja, ¿ya? Para probar, vamos a ponerlo en cualquier fila y cualquier columna. Fíjense que lo tengo en cualquier fila y en cualquier columna. Y ahora vamos a ejecutar macro. Vamos a ejecutar cuál era el 2B. Y ahora que me está pidiendo, ingresa la primera fila. Y la primera fila es la 4. Mira, voy a ingresar la 4. Ingresa la primera columna y es la 1, la 2, la 3 y la 4 también. Y ahora me está diciendo seleccione la comida y voy a decir completo, fíjense que es la última. Y me está dando 200 gramos, que es lo mismo que nos estaba dando. Vamos a verificar acá. Claro, porque le había puesto ejercicio 2, vamos a asignar la macro, que es le cambié el nombre, es la 2A. Vamos a ejecutar. ¿Y qué nos está diciendo? Completo. Y nos está diciendo 200. Y acá el completo nos está diciendo también 200. ¿Vieron? Vamos a ejecutar nuevamente fila 4, columna 4, solo me está pidiendo más valores. Ponemos completo. Ejecutamos. Y nos está dando el mismo resultado. ¿Sí? ¿Entendieron aquí, muchachos? Vamos a ponerle, miren, yo puedo insertar, miren cómo yo voy creando la figurita y digo acá, ejercicio 2A. ¿Ya? Le pongo aquí un 2A, lo escribí por acá para saber de qué ejercicio hablo y ahí ustedes pueden utilizar, pueden ser todo lo lindo que ustedes quieran y aquí ahora vamos a insertar para ejecutar el 2B. Insertamos otra figurita, insertamos, decimos vamos a poner algo también de comida, vamos a poner estas uvitas que tenemos por acá, la ponemos aquí, le damos la vueltecita que nosotros queremos, y le decimos, vamos a insertar una ilustración, una forma, y le escribimos ejercicio 2B. ¿Ya? Ejecutamos acá, le damos un colorcito, podemos dar un moradito, se lo ponemos por acá para saber de qué estamos hablando. Ahora le asignamos una macro, podemos incluso esto, ya estos son cositas de diseño, pero vayan aprendiendo, decimos agrupar, ya es una única cosita, y ahora le decimos asignar macro y decimos ejercicio 2B, y ejecutamos ahora, ingresa la primera fila, decimos que es la fila 2, vamos a aceptar la primera columna, 1, 2, 3, 4 y 5, ejecutamos, y ahora nos pide la comida, pizza, y ejecutamos, y nos da el resultado de pizza. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Sí. En el caso, por ejemplo, imagínense un caso en donde tiene 5 tablas de estas, pero cada una responde a distintas categorías. Por ejemplo, comida chatarra, comida vegana, ¿Ya? comida, y así, ¿Ya? así. ¿Sí? Y yo quiero crear solamente una macro que dependiendo de, por ejemplo, o sea, que me identifique la fila, ¿cierto? O sea, para responder la pregunta de calorías, ¿cierto? Que me identifique, por ejemplo, que la persona solamente ponga a qué tabla se refiere.
y se vaya a esa tabla, y desde esa tabla va a identificar la fila 1, solito va a identificar la fila 1 a la fila y tanto. Claro, ¿Cómo uno ahí, puede hacer una referencia de posición de una palabra? claro, lo que sucede es que ahí ya tú tendrías que saber en cada columna, fijo en cada columna, a partir de qué columna comienza tu tabla, a partir de qué columna comienza tu tabla, y lo que tú dices es utilizando if. Si el usuario me dice la tabla 1, yo voy a empezar a contar en tal columna. Si el usuario me dice la tabla 2, yo voy a empezar a contar en tal columna. ¿Entiendes? Al final vas a tener que tiene utilizar razón. un poco más de condiciones if para ir directamente a donde tú quieres ir a empezar a contar. ¿Ya? Básicamente siempre vas a tener que preguntar alguna información como ¿qué comida desea buscar? Chatarra, y entonces ya tú vas a saber que cuando tú busques chatarra comienza en la columna 5. ¿Ya? Entonces en la otra va a comenzar en la columna 10, pues ya cuando te diga el otro empiezas a contar en la columna 10. Que al final tú puedes definir ese valor de, en este lugar, en este caso yo lo que hice fue definir el número de la columna porque me lo dio el usuario. En ese caso tú le preguntas en qué tabla y tú defines internamente el número de la columna si quieres. Sí. Es una idea. ¿Ya? Entonces, Ya. ¿sí? ¿Y? Sí. O sea, para no preguntarle en qué tabla, le pregunto alguna variable que se llama tabla y la pregunta le pongo, no sé, qué tipo de comida. Exacto. Entonces ahí el tipo de comida me va a llevar a cierta tabla. Claro, porque ahí si te dice chatarra, ya yo sé, yo digo, bueno, tabla 1, 2, 3. yo sé que chatarra comienza en la columna 5, entonces yo internamente lo voy a decir cuando sea if comida es igual a chatarra, columna va a ser igual a 5. ¿Y una subrutina puede invocar a otra subrutina? Sí, lo vimos en la clase pasada, ¿te recuerdas cuando llamábamos a la subrutina limpiar? Ya, sí. Ya, de esa forma la estamos llamando a otra subrutina. ¿Ya? Entonces, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Sí? Entonces, nos vemos. Tengan una linda semana, un lindo inicio de semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.